Si quieres cenar, lámelo del suelo. Mi yerno se burló de mí después de tirarme el plato al suelo mientras brindaba durante la cena. Me levanté, me arreglé el abrigo y pronuncié 3 palabras que lo dejaron completamente aterrorizado. Al día siguiente, hice algo aún peor. Me alegro de que estés aquí. La invitación llegó un martes por la tarde, transmitida por teléfono con la habitual voz alegre de Sara. Papá, Marcus ha conseguido ese ascenso en la empresa. Vamos a celebrar una cena este sábado a las 7:00. Por favor, ven. Debería haberlo sabido. Después de 3 años de viudedad, tras innumerables cenas en las que me sentía más como un invitado no deseado que como parte de la familia, debería haber rechazado la invitación educadamente. Pero Sara era mi única hija, mi único vínculo con lo que quedaba de mi familia. Así que planché mi mejor camisa, lustré mis zapatos y conduje los 30 minutos que separaban mi casa de la suya, en las afueras, con una botella de vino, y esperé que tal vez, solo tal vez, esta vez fuera diferente. Su casa siempre me intimidaba un poco, no porque fuera especialmente grandiosa, sino porque todo en ella gritaba la influencia de Marcus. Los muebles modernos que Sara nunca habría elegido por su cuenta, el arte abstracto que no significaba nada para nadie, las frías encimeras de mármol que hacían que la cocina pareciera más una sala de exposición que un lugar donde vivía una familia. Mi Sara siempre había preferido los espacios cálidos y acogedores. Antes de Marcus, su apartamento estaba lleno de tejidos suaves y fotos familiares. Ahora esas fotos estaban relegadas a una sola estantería en el pasillo, casi ocultas. Marcus abrió la puerta con lo que yo había llegado a reconocer como su sonrisa de actuación. Esa que usaba cuando necesitaba parecer agradable, pero no lograba ocultar del todo su desdén. «Darren, justo a tiempo. Pasa, pasa». Su voz transmitía ese entusiasmo artificial que me ponía los pelos de punta. El comedor estaba puesto para 8 personas. Reconocí la mayoría de los rostros. Los colegas de Marcus, del bufete de abogados, una pareja que había conocido en su boda, y Jennifer, la amiga de Sara, que siempre se esforzaba demasiado por entablar conversación conmigo. Sara salió de la cocina con un vestido que no reconocí, guapísima, pero de algún modo apagada, como una bombilla que funciona con muy poca potencia. Papá me dio un beso en la mejilla, y por un momento olí su perfume familiar, el mismo que llevaba desde la universidad. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Marcus ya presidía la mesa, entreteniendo a sus invitados con la historia de su ascenso. Socio principal a los 35, decía, gesticulando con su copa de vino. El más joven en la historia de la firma. Supongo que todas esas semanas de 70 horas al fin han dado sus frutos. Ocupé el asiento que me habían asignado, naturalmente el más alejado de Marcus, apretujado entre la pared y Jennifer, quien inmediatamente se lanzó a un relato detallado de las solicitudes universitarias de su hija. Asentí y sonreí, pero mi atención no dejaba de desviarse hacia Sara. Estaba haciendo de anfitriona perfecta, rellenando copas y asegurándose de que todos tuvieran suficiente para comer. Pero había algo mecánico en sus movimientos. Cuando se reía de los chistes de Marcus, sonaba hueco. La comida en sí era elaborada, algún tipo de plato de marisco que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en la compra en un mes. Comí con cuidado, consciente de que cada movimiento era observado. Marcus tenía una forma de hacerme sentir como una pieza de museo, algo que había que soportar más que disfrutar. Así que, Darren, dijo Marcus durante una pausa en la conversación, con una voz que se extendía por la mesa como la de un fiscal dirigiéndose a un testigo. ¿Sigues manteniéndote ocupado en tu jubilación? La pregunta era bastante inocente, pero conocía a Marcus lo suficiente como para reconocer la trampa. Quería que admitiera que mis días eran vacíos, que me pasaba el tiempo viendo la televisión y esperando llamadas que rara vez llegaban. Me mantengo activo, respondí simplemente. Eso es maravilloso, dijo una de las colegas de Marcus, una mujer de mirada amable que parecía genuinamente interesada. ¿Qué tipo de actividades te gustan? Antes de que pudiera responder, Marcus se rió. Oh, Darren es muy modesto. No le gusta presumir de su emocionante vida de ir a comprar y citas con el médico. La mesa se quedó en silencio. Sara se sonrojó, pero no dijo nada. Nunca decía nada cuando Marcus lanzaba esas pequeñas pullas.
esas crueldades casuales que él hacía pasar por humor. Sentí el familiar ardor de la humillación en el pecho, pero mantuve una expresión neutra. «Marcus», dijo Jennifer en voz baja, claramente incómoda. «¿Qué? Solo estoy bromeando». «Darren sabe que estoy bromeando, ¿verdad, Darren?» La sonrisa de Marcus era afilada como una cuchilla. «Tenemos ese tipo de relación, muy honesta, muy directa». Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. La conversación siguió su curso, pero el daño ya estaba hecho. Podía sentir la lástima que irradiaban los demás invitados, la forma en que evitaban cuidadosamente mirarme a los ojos. Lo peor llegó durante el postre. Sara había preparado mi tarta de chocolate favorita, la misma receta que solía hacer su madre, con el glaseado de queso crema que siempre me había encantado. Era un pequeño detalle, un gesto que me recordaba a la hija que había criado, aquella que solía subirse a mi regazo para que le leyera cuentos antes de dormir. Me había comido la mitad de mi porción cuando Marcus empezó a contar una historia sobre un cliente difícil, alguien que, al parecer, le recordaba a su suegro. «Ya sabes cómo son las personas mayores», dijo, con ese tono condescendiente que había llegado a odiar. «Se encasillan en sus costumbres, se niegan a adaptarse a cómo funcionan las cosas ahora. Creen que el mundo les debe algo solo porque llevan un tiempo por aquí». Notaba que me temblaban ligeramente las manos, pero seguí comiendo, decidida a no darle la satisfacción de una reacción. Fue entonces cuando ocurrió. Marcus gesticulaba exageradamente con su copa de vino, actuando para su público, cuando accidentalmente me dio un golpe en el brazo. El plato salió volando de mis manos, y el pastel y el glaseado salpicaron el suelo de madera, dejando un desastre de chocolate y nata. La mesa estalló en voces preocupadas, con gente ofreciéndome servilletas y disculpas. Pero Marcus se quedó allí sentado, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios, observándome mientras yo miraba fijamente el postre arruinado. «Oh, no», dijo, con la voz chorreando de falsa compasión. «Darren, lo siento mucho. Menudo desastre». Hizo una pausa, dejando que el momento se alargara, asegurándose de que todos miraran. Luego levantó su copa de vino en un brindis burlón. «Bueno, si quieres terminar tu cena, tendrás que lamerla del suelo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Varias personas jadeaban, y oí a Jennifer susurrar, «¡Marcus!», con sorpresa. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Sara. Se quedó paralizada, con el rostro pálido, pero dijo, «Nada, absolutamente nada». Me levanté lentamente, con las articulaciones protestando tras estar sentada tanto tiempo. Todos los ojos de la sala se posaron en mí mientras me ajustaba con cuidado la chaqueta, alisando la tela con unas manos que habían dejado de temblar. Miré directamente a Marcus, cuya expresión de suficiencia comenzaba a tambalearse al darse cuenta de que algo había cambiado en mi actitud. Me incliné lo suficiente para que me oyera con claridad y pronuncié 3 palabras que sabía que le perseguirían. «Lo sé todo». Se le fue todo el color de la cara tan rápido que pensé que se desmayaría. Abrió y cerró la boca como un pez que jadea en busca de aire, pero no le salió ningún sonido. Me enderecé, saludé cortésmente con la cabeza a los invitados atónitos y salí de aquella casa con mi dignidad intacta y mi arma secreta finalmente revelada. 24 horas más tarde daría mi siguiente paso, y Marcus descubriría que subestimar a un hombre de 68 años había sido el mayor error de su vida. 3 semanas antes de aquella humillante cena, había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi yerno. Era una tarde de jueves a principios de octubre, uno de esos días frescos de otoño en los que el aire trae consigo la promesa del invierno. Sara había llamado esa mañana, con la voz tensa por el agotamiento. «Papá, estoy teniendo un día horrible. La presentación en la que llevo semanas trabajando se ha adelantado y tengo que volar a Chicago esta noche. ¿Podrías echar un vistazo a la casa? Se supone que el contratista va a venir a arreglar la gotera del baño de invitados y Marcus estará todo el día en el juzgado». Por supuesto, le dije que sí. Últimamente, Sara se había estado matando a trabajar, haciendo largas jornadas en la empresa de marketing mientras intentaba mantener la visión de Marcus de la casa perfecta. Lo menos que podía hacer era encargarme de una simple visita del contratista. Llegué a su casa sobre las 2 de la tarde y entré con la llave de repuesto que Sara me había dado hacía meses.
El contratista no tenía que llegar hasta las 3:30, así que me acomodé en el salón con un libro, disfrutando de la tranquilidad. Su casa podía ser fría y moderna, pero era tranquila cuando Marcus no la llenaba con su voz. Fue entonces cuando oí que se abría la puerta principal. Lo primero que pensé fue que Marcus había llegado a casa antes de lo previsto. Le saludé en voz alta, pero no obtuve respuesta. En cambio, oí voces. La de Marcus y la de otra persona. Una mujer, pero no era Sara. La voz era más suave, más joven, con un ligero acento que no logré identificar. ¿Estás seguro de que no va a volver?, preguntó la mujer. No hasta mañana por la noche, respondió Marcus, con un tono de voz que transmitía una calidez que nunca le había oído usar con Sara. La reunión de Chicago se alargará y probablemente se quedará a pasar la noche en lugar de coger un vuelo nocturno. Me quedé paralizada en la silla, con el libro olvidado en mi regazo. La parte racional de mi mente intentó encontrar explicaciones inocentes. Quizá fuera una compañera de trabajo, quizá estuvieran trabajando en un caso, pero algo en el tono de sus voces, algo íntimo y familiar, me indicó que estaba presenciando algo completamente distinto. Se movían por la casa, y sus voces se oían cada vez más claras a medida que se acercaban al salón. Tenía unos segundos para decidir qué hacer. Podía dar a conocer mi presencia, enfrentarme a la incomodidad de lo que fuera que estuviera pasando, o podía esconderme y esperar que no se dieran cuenta de mi presencia. Decidí esconderme. Moviéndome tan silenciosamente como me lo permitían mis articulaciones envejecidas, me deslicé detrás del gran sofá modular que dominaba la sala. No era un escondite ideal, pero la disposición de los muebles creaba un pequeño punto ciego cerca de la ventana. Me agaché allí, sintiéndome ridículo y aterrorizado a partes iguales, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían. «Dios, ¿cómo he echado esto de menos?», dijo la mujer, y oí el inconfundible sonido de un beso. Un beso largo y apasionado que me revolvió el estómago. «Lo sé, cariño, este caso lo ha consumido todo, pero ya casi ha terminado. Y entonces podremos empezar a hacer planes de verdad». Ahora me temblaban las manos. Planes de verdad. La frase flotaba en el aire como una sentencia de muerte para el matrimonio de mi hija. «¿Y qué hay de Sara?», preguntó la mujer. «Dijiste que se lo ibas a contar pronto». Marcus se rió, pero no era la risa cruel a la que me había acostumbrado en las cenas familiares. Esta era diferente, desenfadada, desdeñosa. Sara está tan absorta en su trabajo que no se daría cuenta ni aunque trajera a casa una banda de música. Además, ella no está precisamente poniéndomelo difícil. Ahora prácticamente vive en la oficina. Pero se lo dirás. No puedo seguir haciendo esto, Marcus, andando a escondidas, fingiendo que solo somos amigos cuando nos encontramos con gente. Quiero una relación de verdad. Hubo una pausa y oí un movimiento, un susurro de tela, pasos sobre el suelo de madera. Se dirigían hacia el sofá donde yo estaba escondida. Me dolía la espalda por la incómoda postura, pero no me atrevía a moverme. «Por supuesto que se lo diré», dijo Marcus con la voz ahora muy cerca. «Pero tengo que elegir el momento adecuado. Sara ha estado gestionando algunas cuentas importantes y no puedo permitir que se derrumbe y cometa errores que nos hagan quedar mal a los dos. Ya sabes cómo se pone cuando está estresada». La crueldad despreocupada de sus palabras me dejó sin aliento. Hablaba de mi hija como si fuera un problema empresarial que había que gestionar, un inconveniente que había que resolver en el momento más oportuno. «A veces creo que solo me estás dando largas», dijo la mujer. Y ahora podía oír la duda colándose en su voz. «Amanda, mírame». Oí a Marcus acercarse a ella. «Te quiero. Te he querido desde el día en que nos conocimos en aquella conferencia. Lo de Sara, hace años que se acabó. Solo somos compañeros de piso que, por casualidad, compartimos una hipoteca». Amanda, archivé ese nombre junto con todo lo demás que estaba descubriendo sobre el hombre con el que se había casado mi hija. «Ni siquiera sabe quién soy, ¿verdad?», preguntó Amanda. «Nunca me has mencionado. ¿Por qué iba a hacerlo?». Ella no lo entendería. Sara lo ve todo en blanco y negro. No entiende que a veces las relaciones simplemente siguen su curso, que las personas se distancian. Pensé en todas las veces que Sara me había llamado, preocupada por su matrimonio, preguntándome si era normal que las parejas se sintieran distantes. Se había culpado a sí misma, se preguntaba si trabajaba demasiado
si no estaba prestando suficiente atención, mientras Marcus construía una relación con otra mujer. Se alejaron del sofá, y sus voces se fueron atenuando a medida que subían las escaleras. Me quedé escondida otros 10 minutos, escuchando los sonidos de su aventura desarrollándose en el dormitorio que Sara compartía con su marido. Cuando por fin oí correr la ducha, salí a gatas de mi escondite y salí en silencio por la puerta trasera. Me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos, con las manos agarradas al volante, tratando de asimilar lo que había presenciado. Una parte de mí quería llamar a Sara inmediatamente para advertirle, para protegerla de la devastadora traición que se avecinaba. Pero otra parte de mí, aquella que había aprendido duras lecciones sobre el momento oportuno y la estrategia durante mis años en el ejército, me decía que esperara. Necesitaba pruebas. Necesitaba comprender todo el alcance de lo que Marcus estaba haciendo antes de destrozar el mundo de mi hija, y necesitaba averiguar cómo decírselo de una forma que no la destrozara también a ella. El contratista nunca apareció ese día. Cuando Sara llamó esa noche para preguntar, le dije que todo había salido bien. Fue la primera mentira que le había dicho a mi hija, pero no sería la última. Durante las 3 semanas siguientes, observé a Marcus con otros ojos. Cada interacción familiar adquirió un nuevo significado. Cuando hacía comentarios sarcásticos sobre que Sara trabajara hasta tarde, percibía el alivio en su voz. Cuando hablaba de su apretada agenda, me preguntaba cuánto tiempo de esa agenda dedicaba realmente a Amanda. Cuando criticaba a Sara por estar distraída o cansada, quería agarrarlo por el cuello y decirle exactamente por qué ella parecía distante. Porque ella intuía, en algún nivel subconsciente, que su matrimonio era una mentira. La noche de aquella terrible cena, cuando Marcus me llevó demasiado lejos. Cuando me humilló delante de sus amigos y colegas mientras mi hija se quedaba en silencio, me di cuenta de algo importante. Marcus creía que tenía todo el poder en la dinámica de nuestra familia. Pensaba que podía tratarme como a un viejo tonto, porque yo no era más que el padre indefenso de Sara, dependiente de su caridad y demasiado débil para defenderme. No tenía ni idea de que yo tenía información que podía destruir su vida, construida con tanto esmero, en cuestión de minutos. No tenía ni idea de que el hombre al que estaba humillando había pasado 40 años en inteligencia militar, que yo entendía mejor que la mayoría de la gente cómo recabar información y usarla estratégicamente. Cuando me incliné y le susurré esas 3 palabras, lo sé todo, vi cómo su rostro pasaba de la superioridad engreída al terror genuino. Porque en ese momento, Marcus se dio cuenta de lo que yo llevaba semanas sabiendo. El equilibrio de poder en nuestra familia había cambiado por completo. Y mañana empezaría a usar ese poder para proteger a mi hija, aunque eso significara romperle el corazón en el proceso. La mañana después de la cena, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo, había permitido que Marcus me hiciera sentir pequeña, irrelevante, como una carga que mi hija llevaba por obligación. Pero tumbada en mi cama a las 5:30 de la mañana, viendo cómo el amanecer pintaba de dorado las paredes de mi dormitorio, me di cuenta de que mis 40 años en inteligencia militar no habían sido borrados por la jubilación. Aún sabía cómo planificar, cómo trazar estrategias y, lo más importante, cómo ganar. Mi primera llamada fue a Tommy Rodríguez, un antiguo compañero de mi época en el ejército que se había pasado a la investigación privada tras jubilarse. Tommy y yo habíamos servido juntos en Alemania durante la Guerra Fría, en una época en la que recabar información significaba paciencia, observación cuidadosa y documentación meticulosa. Si alguien podía ayudarme a construir un caso irrefutable contra Marcus, ese era Tommy. Darren Walsh. La voz de Tommy sonó entrecortada por el teléfono, cálida y llena de afecto genuino. Me preguntaba cuándo llamarías. Me enteré por los rumores de que has estado lidiando con algunas complicaciones familiares. La comunidad militar era más pequeña de lo que la mayoría de la gente creía, especialmente entre aquellos de nosotros que habíamos trabajado en inteligencia. Las noticias volaban cuando uno de los nuestros tenía problemas. Necesito tu ayuda, Tommy. Ayuda profesional, y necesito que se haga con discreción, con cuidado, por alguien en quien confíe plenamente. ¿De qué estamos hablando? De una esposa infiel, de un yerno que engaña a mi hija. Tengo algunas pruebas, pero necesito más.
Las suficientes para asegurarme de que ella me crea cuando se lo cuente, y las suficientes para protegerla pase lo que pase después. Tommy se quedó callado un momento, y casi podía oírle pensar. Esto no va de venganza, ¿verdad, Darren? Porque si lo que buscas es destruir a este tipo por rabia, se trata de proteger a Sarah, dije con firmeza. Ella no sabe con qué tipo de hombre se ha casado, y cuando lo descubra, va a necesitar toda la ventaja que pueda conseguir. De acuerdo, pero hagámoslo bien. De forma profesional, limpia, legal. No quiero que te metas en problemas por intentar ayudar a tu hija. Quedamos en vernos esa tarde en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde dos viejos tomando café no llamarían la atención. Tommy tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 15 años, cuando ambos nos jubilamos. Cabello canoso, mirada aguda y esa presencia serena que se adquiere tras décadas lidiando con los secretos ajenos. «Cuéntamelo todo», dijo, sacando una pequeña libreta. Le conté que había descubierto a Marcus con Amanda, las conversaciones que había escuchado y el patrón de comportamiento que había observado a lo largo de los años. Tommy escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando con su cuidada letra. «Has dicho que la mujer se llama Amanda. ¿Algún apellido?» «Nunca lo he oído, pero Marcus mencionó que la había conocido en una conferencia. Es abogado, trabaja principalmente en casos corporativos». Tommy asintió. «Con eso basta para empezar. ¿Cuál es tu plazo? ¿Para cuándo necesitas que esto esté resuelto?» «Lo antes posible, sin comprometer la calidad de la investigación. Cada día que espero es un día más en el que Sarah vive una mentira». «Entendido. Pero Darren, tienes que estar preparado para lo que esto pueda revelar. A veces, cuando empiezas a tirar de los hilos, todo el tejido se deshilacha. Puede que aquí haya algo más que una simple aventura». Reflexioné sobre esa advertencia durante los días siguientes, mientras Tommy se ponía manos a la obra. Era minucioso y discreto, y utilizaba técnicas que habrían enorgullecido a nuestros antiguos oficiales al mando. En una semana, había identificado a Amanda Morrison, una asistente jurídica de un bufete de la competencia que había asistido a la misma conferencia jurídica que Marcus 8 meses antes. «Tiene 28 años, está divorciada y no tiene hijos», informó Tommy durante nuestra segunda reunión. «Vive en un piso a unos 15 minutos de la oficina de tu yerno. Se les ha visto juntos en restaurantes, hoteles e incluso hicieron un viaje de fin de semana a Napa Valley el mes pasado mientras tu hija visitaba a su amiga en Portland». Cada dato parecía un clavo más en el ataúd del matrimonio de Sarah, pero me obligué a mantener la objetividad. No se trataba de mis sentimientos hacia Marcus. Se trataba de darle a Sarah la información que necesitaba para tomar decisiones informadas sobre su vida. «Hay más», continuó Tommy, con una expresión cada vez más seria. «He estado rastreando sus registros financieros de forma legal, por supuesto, a través de información pública e informes de crédito. Marcus ha estado gastando dinero en cosas que no encajan con su estilo de vida con Sarah. Cenas caras en restaurantes en los que ella nunca ha estado. Habitaciones de hotel cobradas cuando ella estaba fuera de la ciudad. Compras de joyas en tiendas en las que ella no suele comprar. ¿De cuánto dinero estamos hablando en los últimos 6 meses? Probablemente unos $15,000, quizá más. Todo ello procedente de tarjetas de crédito que parecen estar solo a su nombre. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. $15,000 era más de lo que yo gastaba en 6 meses en todo. Vivienda, comida, gastos médicos, todo. La naturalidad con la que Marcus gastaba esa cantidad de dinero en su aventura mientras Sarah se mataba a trabajar para contribuir al hogar me hizo hervir la sangre. ¿Puedes documentar todo esto? Crea una cronología, consigue recibos, elabora un panorama completo. Ya estoy en ello. Pero Darren, hay algo más. Algo que podría ser más importante que la propia aventura. Tommy sacó una carpeta de cartón y la deslizó por la mesa. Dentro había extractos bancarios, informes de crédito y lo que parecían documentos de constitución de sociedad. Marcus ha estado montando algún tipo de negocio paralelo, una sociedad de responsabilidad limitada constituida hace 3 meses. Por lo que sé, tu hija no sabe nada al respecto. Estudié los documentos. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué tipo de negocio? Eso es lo que todavía estoy tratando de averiguar, pero ha estado transfiriendo dinero a esa cuenta, cantidades significativas.
y Amanda Morrison figura como copropietaria. Las implicaciones me golpearon de inmediato. Esto no era solo una aventura. Marcus estaba planeando una estrategia de salida. Estaba construyendo una nueva vida con Amanda, con intereses empresariales compartidos incluidos, mientras Sara permanecía completamente en la ignorancia. ¿Cuánto tiempo tardará en poder darme todo, un panorama completo? 2 semanas, quizá 3. Quiero asegurarme de que no se nos escape nada. Si esto llega a los tribunales, y probablemente lo hará, tu hija va a necesitar documentación que resista un escrutinio minucioso. Pasé esas 2 semanas observando a Marcus con nuevos ojos. Ahora que sabía qué buscar, sus patrones de comportamiento se hicieron evidentes. Las noches en la oficina que coincidían con cargos en restaurantes de toda la ciudad. Las partidas de golf de fin de semana que coincidían con gastos de hotel. Los viajes de negocios que no cuadraban del todo con el calendario de viajes de su empresa. Lo más doloroso de todo era ver a Sara. Se esforzaba tanto por hacer que su matrimonio funcionara, por ser la esposa perfecta a pesar de la creciente distancia entre ellos. Cocinaba los platos favoritos de Marcus, planeaba veladas románticas que él encontraba excusas para evitar, y se culpaba a sí misma cuando él parecía distraído o desinteresado. «Papá, ¿crees que estoy trabajando demasiado?», me preguntó durante una de nuestras llamadas semanales. Marcus parece tan estresado últimamente, y me pregunto si no le estoy apoyando lo suficiente. Me costó todo el autocontrol del que disponía no decirle la verdad en ese mismo momento. Pero sabía que el momento oportuno lo era todo. Sara necesitaba enterarse de la traición de Marcus de la forma adecuada y en el momento oportuno, con pruebas suficientes para que fuera imposible negarlo. Marcus, por su parte, se había vuelto cada vez más paranoico desde aquella cena. Me observaba con atención durante las reuniones familiares. Su actitud segura y arrogante había dado paso a una energía nerviosa. Sabía que yo tenía algún tipo de información, pero no lograba averiguar qué era ni cuánto sabía. El gran avance se produjo durante la 3ª semana de la investigación de Tommy. Me llamó un miércoles por la tarde, con evidente emoción en la voz. «Darren, tienes que ver esto. He estado vigilando sus comunicaciones, todo de forma legal, todo lo que han hecho en espacios públicos o semipúblicos, y acabo de documentar algo importante». «¿Qué tipo de cosa?». «Marcus y Amanda estuvieron ayer en una agencia inmobiliaria. Están buscando casas juntos. Concretamente, están buscando casas a nombre de Amanda, utilizando dinero de su cuenta empresarial conjunta. Tengo fotos de ellos con un agente inmobiliario viendo propiedades en las afueras, a una hora más o menos de donde vive Sara». La última pieza del rompecabezas encajó en su sitio. Marcus no solo tenía una aventura. Estaba construyendo una vida completamente nueva con Amanda mientras mantenía a Sara como red de seguridad financiera. Planeaba dejarla, pero solo después de haber asegurado su estrategia de salida y protegido sus activos. «Tommy, necesito todo lo que tengas, cada documento, cada foto, cada prueba. Es hora de contarle la verdad a Sara. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Una vez que le muestres esta información, no habrá vuelta atrás. Su matrimonio se habrá acabado». Pensé en mi hija trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana tratando de salvar un matrimonio que llevaba meses muerto. Pensé en los comentarios crueles de Marcus, en su despreocupada menospreciación de su valía, en su arrogante suposición de que podía manipularnos a todos indefinidamente. Su matrimonio había terminado el día que Marcus decidió empezar a construir una vida con otra persona. Dije, solo voy a asegurarme de que ella lo sepa. A la mañana siguiente, llamaría a Sara y la invitaría a comer, solo nosotras dos, en algún lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Y le daría el regalo de la verdad, sin importar cuánto nos doliera a ambas. Tommy me entregó el expediente completo una fría mañana de jueves de noviembre. Quedamos en la misma cafetería donde todo había comenzado 3 semanas antes, pero esta vez el sobre de Manila que dejó sobre la mesa entre nosotros estaba repleto de pruebas que cambiarían la vida de Sara para siempre. «Esto es todo», dijo en voz baja. Sus manos curtidas rodeaban una taza de café que se había enfriado. Registros financieros, fotografías, documentación cronológica, documentos mercantiles. Es más exhaustivo de lo que la mayoría de los abogados de divorcio logran recopilar en meses de litigio.
Abrí el sobre con las manos ligeramente temblorosas, no por la edad, sino por el peso de lo que estaba a punto de ver. El primer documento era una cronología meticulosamente organizada que mostraba 8 meses de la doble vida de Marcus expuestos en un crudo blanco y negro. 15 de marzo. Primera cena documentada con Amanda Morrison en Shallow Rent, un restaurante a 48 kilómetros de la oficina de Sarah. Coste: $247. 22 de marzo. Gasto de hotel en el Marriott del centro. Sarah estaba visitando a su compañera de habitación de la universidad en Seattle ese fin de semana. 3 de abril. Compra de joyas en Tiffany & Company. Una pulsera de diamantes tipo tenis, $3,800. Una pieza que nunca había visto llevar a Sarah. La lista se extendía por varias páginas. Cada entrada era una pequeña traición que, sumadas, conformaban un panorama devastador de engaños. Pero fue el análisis financiero lo que realmente me dejó atónito. Tommy, esto demuestra que Marcus ha gastado casi $30,000 en esta aventura. ¡30,000! ¿De dónde sale ese dinero? La expresión de Tommy era sombría. Ahí es donde las cosas se complican, Darren. Parte de ese dinero proviene de tarjetas de crédito a su nombre, lo cual ya es bastante grave, pero otra parte parece proceder de cuentas conjuntas que incluyen los ingresos de Sarah. Sentí cómo se me oprimía el pecho de rabia. Está usando su dinero para financiar su aventura. Eso parece. Hay transferencias desde su cuenta de ahorros conjunta. Dinero que se suponía que era para sus vacaciones en Europa la próxima primavera. En cambio, se destinó a financiar escapadas de fin de semana con Amanda, cenas caras y los gastos iniciales de su proyecto empresarial. La empresa. Esa fue la pieza que elevó esto de una simple aventura a algo mucho más calculado y cruel. Según la investigación de Tommy, Marcus y Amanda habían constituido una sociedad llamada Coastal Consulting Solutions hace 3 meses, con ambos figurando como socios en igualdad de condiciones. ¿A qué se dedica exactamente esta empresa?, pregunté, estudiando los documentos de constitución. Por lo que puedo deducir, está concebida como una firma de asesoría jurídica especializada en reestructuraciones corporativas. Pero aquí está el quid de la cuestión. Marcus ha estado utilizando su puesto en su actual empresa para identificar a clientes potenciales y luego dirigirlos hacia este nuevo negocio. Es una trampa clásica para alguien que planea dejar su trabajo y llevarse consigo su cartera de clientes. ¿Es eso legal? Como mínimo, éticamente cuestionable, potencialmente sancionable, dependiendo de su contrato de trabajo. Pero eso no es lo peor. Tommy sacó otro juego de documentos. Mira la dirección de la empresa. Estudié la documentación. La dirección me resultaba familiar, pero me llevó un momento ubicarla. Entonces caí en la cuenta. Es la dirección del piso de Amanda. Exactamente. Marcus, en esencia, está dirigiendo un negocio desde la casa de su novia, mientras su esposa cree que está trabajando hasta tarde en la oficina. Y fíjate en esto. Según los registros financieros, ha estado cargando gastos de la empresa a su tarjeta de crédito conjunta. Material de oficina, equipos informáticos, incluso muebles. Sarah ha estado financiando, sin saberlo, la infraestructura de la estrategia de salida de su marido. La traición era tan completa, tan metódicamente planeada, que casi me encontré admirando su fría eficiencia, aunque me revolviera el estómago. Marcus no se había limitado a caer en una aventura. Había orquestado una transición completa hacia una nueva vida, utilizando los recursos económicos y la confianza emocional de Sarah para financiar su huida. «Hay más», dijo Tommy sacando una carpeta de fotografías. «Estas se tomaron durante las últimas 2 semanas. Quería asegurarme de que la relación seguía activa antes de seguir adelante». Era doloroso mirar las fotografías. Marcus y Amanda en restaurantes, cogidos de la mano en mesas iluminadas por velas. Marcus y Amanda entrando y saliendo del edificio de apartamentos de ella. Marcus y Amanda viendo casas con un agente inmobiliario, estudiando planos como una pareja que planifica su futuro juntos. En una foto especialmente comprometedora tomada en una joyería, Marcus examinaba lo que parecían anillos de compromiso, mientras Amanda observaba con evidente emoción. «¿Cuándo se tomó esta?», pregunté, con una voz apenas por encima de un susurro. «El sábado pasado por la tarde, mientras Sarah hacía horas extras en esa presentación para la cuenta de Morrison».
No se me escapó la ironía. Ella trabajaba para mantener su estilo de vida, mientras él compraba anillos de compromiso para otra mujer. Cerré la carpeta, incapaz de ver más pruebas de que el marido de mi hija estuviera planeando un futuro que no la incluyera a ella. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no sea lo que parece? ¿Alguna explicación inocente? Tommy negó con la cabeza. Darren, llevo 20 años haciendo esto. Esto es tan claro como el agua. Marcus está planeando dejar a Sarah, pero está intentando hacerlo de una forma que proteja sus activos y minimice sus obligaciones financieras. El negocio con Amanda le proporciona un lugar donde ocultar ingresos. El hecho de tener tarjetas de crédito separadas le dificulta a Sarah llevar un control de sus gastos. Incluso el momento está calculado. Está esperando a que Sarah termine su gran proyecto en el trabajo, probablemente para poder argumentar que su carrera es estable y que no necesita una pensión alimenticia. Lo que más me dolió fue el carácter estratégico de la traición de Marcus. No fue un crimen pasional ni un momento de debilidad. Fue una campaña calculada para destruir la vida de mi hija mientras se posicionaba para obtener la máxima ventaja. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Eso depende de ti y de Sarah. Podrías enfrentarte a Marcus directamente, intentar obligarle a poner fin a la aventura y a volver a comprometerse con el matrimonio. Pero sinceramente, por lo que he visto, no creo que quiera salvar el matrimonio. Creo que solo está esperando el momento adecuado para dar el paso. O bien, le das esta información a Sarah y dejas que ella decida cómo manejarlo. Podría enfrentarse a él, podría solicitar el divorcio, podría intentar arreglar las cosas, pero al menos estaría tomando esas decisiones con pleno conocimiento de lo que se está enfrentando. Pensé en mi hija, probablemente en su oficina en este momento, trabajando hasta tarde otra vez, mientras intentaba averiguar por qué su matrimonio se sentía tan distante. Era una mujer inteligente, con éxito en su carrera, pero siempre había visto lo mejor en las personas. Se culparía a sí misma por el comportamiento de Marcus, se preguntaría qué había hecho mal, cómo podría haber sido una mejor esposa. Hay una cosa más, dijo Tommy, vacilando ligeramente. Dudé si incluir esto, pero creo que debes saberlo. Marcus ha estado investigando sobre la ley de divorcio, concretamente sobre cómo minimizar los pagos de pensión alimenticia y proteger los activos durante los procedimientos de disolución. Ha sido muy cuidadoso al respecto, utilizando el modo de navegación privada y accediendo a la información desde ordenadores fuera de su oficina. Pero he podido rastrear parte de su actividad. ¿Cuánto tiempo lleva investigando esto? Al menos 2 meses, posiblemente más. Hace 2 meses, Sarah estaba organizando su cena de aniversario, hablando con entusiasmo de una escapada romántica de fin de semana que habían reservado. Mientras ella planeaba celebrar su matrimonio, Marcus investigaba cómo ponerle fin con el menor coste posible para él. Recogí todos los documentos y fotos, volviéndolos a meter en el sobre con las manos temblorosas de rabia. Tommy, necesito que hagas copias de todo, juegos completos, una para Sarah, otra para el abogado que ella elija y otra para mis archivos. Ya está hecho. Y Darren, cuando se lo digas, asegúrate de que entienda que nada de esto es culpa suya. Por mi experiencia, las víctimas de este tipo de engaño sistemático siempre se culpan a sí mismas primero. Después de que Tommy se marchara, me quedé sentado en mi coche en el aparcamiento de la cafetería durante casi 1 hora, mirando fijamente el sobre que contenía la destrucción del matrimonio de mi hija. Una parte de mí quería conducir directamente a la oficina de Marcus y enfrentarme a él yo mismo, obligarle a mirarme a los ojos mientras le detallaba exactamente qué tipo de hombre era. Pero había aprendido a ser paciente durante mis años en el trabajo de inteligencia. Había aprendido que la información solo era poderosa cuando se utilizaba en el momento adecuado, de la manera correcta y por las razones adecuadas. Era hora de llamar a Sarah y quedar para ese almuerzo. Era hora de decirle la verdad, por mucho que nos doliera a ambos. Esa noche, mientras estaba sentado en mi apartamento organizando las pruebas en una secuencia lógica, sonó mi teléfono. El nombre de Sarah apareció en el identificador de llamadas y por un momento pensé en no contestar. ¿Cómo iba a entablar una charla trivial sobre su día cuando sabía lo que estaba a punto de revelarle? «Hola, papá». Su voz sonaba cansada pero cálida. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Bien, cariño. ¿Cómo lo llevas tú? Suenas agotado».
Solo ocupado. Marcus vuelve a trabajar hasta tarde esta noche, así que pensé en llamarte para ver cómo estabas. No hemos hablado mucho esta semana. Marcus estaba trabajando hasta tarde. Me preguntaba si realmente estaba en la oficina o si estaba con Amanda planeando su futuro, mientras Sara se sentaba sola en su casa, echándole de menos. Sara, ¿te apetece ir a comer mañana? Solo nosotras dos. Siento que últimamente no hemos tenido mucho tiempo para ponernos al día. Suena genial, papá. Me vendría bien un respiro de toda esta locura en el trabajo. ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué tal esa pequeña cafetería del centro? La que tiene esos reservados tranquilos al fondo. Perfecto. A mediodía. Nos vemos allí. Después de que colgara, me senté en la tranquilidad de mi apartamento, rodeada de pruebas de la traición de su marido, y me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Mañana vería cómo se derrumbaba el mundo de mi hija, pero también le daría la información que necesitaba para reconstruirlo a su manera. Llegué a la cafetería 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina donde pudiéramos hablar en privado sin que nadie nos escuchara. El sobre de Manila descansaba en el asiento junto a mí como un arma cargada del poder de destruir el mundo de mi hija. Pedí un café y esperé, ensayando mentalmente cómo iniciar la conversación que lo cambiaría todo. Sara entró exactamente al mediodía, con un aspecto profesional en su traje azul marino, pero cargando en los hombros ese cansancio que se había convertido en su compañera inseparable. Se deslizó en la mesa frente a mí con una sonrisa cansada, y por un momento casi perdí mi determinación. Se parecía tanto a su madre a esa edad, decidida, esperanzada, creyendo que el trabajo duro y el amor podían superar cualquier obstáculo. Gracias por sugerirlo, papá. De verdad necesitaba salir de la oficina. Cogió el menú, luego se detuvo, estudiando mi rostro. ¿Estás bien? Pareces serio. Estoy bien, cariño, pero tenemos que hablar de algo importante. La camarera se acercó, y Sara pidió una ensalada que probablemente no se comería. Notaba que su mente seguía en parte en la oficina, pensando en la presentación que había dejado a medias, en los correos electrónicos que se acumularían mientras ella no estuviera. No tenía ni idea de que, en la siguiente hora, sus preocupaciones laborales pasarían a ser completamente irrelevantes. Sara, comencé con cautela, tengo que contarte algo sobre Marcus. Algo que descubrí por casualidad y que he estado investigando para asegurarme de tener todos los datos antes de hablar contigo. Su expresión pasó inmediatamente de un interés casual a la preocupación. ¿Qué tipo de cosa? Papá, me estás asustando. Hace 3 semanas, fui a tu casa para reunirme con un contratista mientras tú estabas en Chicago. Marcus llegó a casa mientras yo estaba allí, pero no estaba solo. Observé su rostro mientras asimilaba lo que eso implicaba. Se le fue el color de las mejillas, pero negó ligeramente con la cabeza, como si pudiera hacer desaparecer con la fuerza de su voluntad lo que estaba a punto de contarle. ¿Qué quieres decir con que no estaba solo? Estaba con una mujer llamada Amanda Morrison. Tenían una relación íntima. No se trataba de una reunión de negocios ni de una amistad casual, Sara. Se comportaban como una pareja. Sara apretó con fuerza el vaso de agua entre las manos. Eso es imposible. Marcus no haría algo así. Últimamente ha estado trabajando tanto que apenas tiene tiempo para mí, y mucho menos. Dejó la frase en el aire, con la mente claramente repasando conversaciones recientes, buscando explicaciones que hicieran desaparecer todo esto. Contraté a un investigador privado, continué con delicadeza. Alguien en quien confío de mi época en el ejército. Necesitaba conocer todo el alcance de lo que estaba pasando antes de decírtelo. ¿Un investigador privado? Su voz era apenas un susurro. Papá, ¿cuánto tiempo lleva esto pasando? Extendí la mano hacia el sobre. Al menos 8 meses, probablemente más. Deslicé la cronología por la mesa. Documenta su relación desde la primera cena que pude verificar hasta la semana pasada. A Sara le temblaban las manos mientras cogía los papeles. Observé su rostro mientras leía las entradas y vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. 15 de marzo, 22 de marzo, 3 de abril. Cada fecha se correspondía con una noche en la que Marcus había dicho que trabajaba hasta tarde. Un fin de semana en el que había dicho que jugaba al golf. Un viaje de negocios que había parecido innecesariamente largo. ¡Oh, Dios!
susurró con la voz quebrada. El fin de semana que fui a Portland a ver a Jennifer. Dijo que tenía que trabajar el sábado. No pudo venir conmigo, pero aquí dice que estaba en un hotel con ella. Sara, hay más, y va a ser más duro de oír. Le mostré los registros financieros, explicándole cómo Marcus había estado utilizando sus cuentas conjuntas para financiar su aventura. Vi cómo se desmoronaba su rostro al darse cuenta de que el dinero de las vacaciones que habían estado ahorrando, el fondo de emergencia al que ella había contribuido fielmente cada mes, se había gastado en cenas románticas y habitaciones de hotel para Marcus y su amante. $30,000, dijo fijándose en las cifras. $30,000 de nuestro dinero. Dinero que ahorré haciendo horas extras. La cosa empeora, dije en voz baja, sacando los documentos de la empresa y la sociedad. Han montado una empresa juntos. Marcus se ha estado construyendo una nueva vida con esta mujer, usando tus recursos económicos para financiarla. Sara leyó los documentos con la atención minuciosa de alguien que intenta entender un idioma extranjero. Como profesional del marketing, entendía los documentos empresariales, pero ver el nombre de su marido vinculado al de otra mujer en una sociedad legal era claramente devastador. Coastal Consulting Solutions, leyó en voz alta. Nunca mencionó que fuera a montar un negocio. Hablamos de todo. Dejó de reírse con amargura. Pensaba que hablábamos de todo. Sara, lo siento mucho. Sé que esto te está destrozando, pero hay una cosa más que tienes que ver. Le mostré las fotografías. Había dudado si incluirlas, pero sabía que necesitaba ver hasta qué punto Marcus estaba comprometido con esa otra relación. Las miró lentamente, con la respiración cada vez más entrecortada a medida que avanzaba por las imágenes. La foto de Marcus y Amanda mirando anillos de compromiso fue el golpe definitivo. Sara se quedó mirándola fijamente durante un buen rato. Luego la dejó con cuidado sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Me va a dejar», dijo entre sus dedos. «¿Está pensando en dejarme por ella?» «Sí, creo que sí». «¿Cuándo?» «No lo sé, pero por cómo se han desarrollado las cosas, creo que está esperando a que termines tu proyecto actual en el trabajo. Ha estado investigando sobre la ley de divorcio, concretamente sobre cómo minimizar los pagos de la pensión alimenticia». Sara me miró entonces, y vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niña. Una vulnerabilidad total, de esa que surge cuando se derrumba toda tu visión del mundo. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo sospecho desde aquel día en tu casa. Lo tengo confirmado desde hace una semana. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba asegurarme de tener pruebas suficientes para que él no pudiera negarlo ni manipularte para que dudaras de ti misma. Y porque dudé, pero luego decidí que te merecías una honestidad total, porque sabía que, una vez que te lo contara, no habría vuelta atrás. Tu matrimonio se acabaría, y quería asegurarme de que tuvieras todas las ventajas cuando eso ocurriera. Sara se quedó en silencio durante un buen rato, con la mirada fija en las fotografías esparcidas por la mesa. Cuando por fin habló, su voz era firme, pero hueca. Llevo meses culpándome a mí misma. Él ha estado tan distante, tan crítico. Pensaba que trabajaba demasiado, que no era una esposa lo suficientemente buena. Me he estado matando por salvar un matrimonio que él acabó hace meses. Esto no es culpa tuya, Sara. Nada de esto lo es, ¿verdad? Me miró con los ojos llenos de dolor. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude vivir con alguien durante 3 años y no darme cuenta de que llevaba una vida completamente diferente porque confiabas en él? Porque lo amabas, porque la gente normal no da por sentado que la persona con la que se ha casado es capaz de tal nivel de engaño. Nos trajeron la comida, pero ninguna de las dos la tocó. Sara reunió las fotografías y los documentos en una pila ordenada, con movimientos precisos y controlados. Reconocí ese comportamiento. Era su forma habitual de lidiar con situaciones abrumadoras, imponiendo orden en el caos. ¿Y ahora qué hago?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres hacer? Quiero enfrentarme a él. Quiero tirarle estas fotos a la cara y preguntarle cómo ha podido hacerme esto. Quiero gritarle hasta que entienda lo mucho que me ha hecho daño. Esa es una reacción normal. Pero Sara, tienes que pensar estratégicamente. Marcus lleva meses planeando esto. Se ha protegido financieramente, legalmente y emocionalmente. Si te enfrentas a él sin un plan, él tendrá la ventaja.
¿Qué tipo de plan? Primero, necesitas un buen abogado de divorcios, alguien especializado en casos que impliquen activos ocultos y engaños financieros. Segundo, tienes que asegurar tus propias finanzas antes de que él se dé cuenta de que lo sabes. Tercero, tienes que documentar todo lo que haya en tu propia casa. Cualquier papel, cualquier prueba, cualquier cosa que pueda desaparecer una vez que él sepa que estás al tanto de la aventura. Sara asintió lentamente y pude ver cómo su mente de profesional del marketing tomaba el control, tratando esto como un proyecto que había que gestionar en lugar de una catástrofe emocional. ¿Me ayudarás?, preguntó. No creo que pueda hacer esto sola. Por supuesto, lo que necesites. Tengo que irme a casa, dijo levantándose bruscamente. Tengo que revisar sus cosas, ver qué más ha estado ocultando. Y tengo que llamar al trabajo y decirles que me voy a tomar unos días libres. Sara, espera. La agarré suavemente del brazo. No te vayas a casa enfadada. No dejes que él vea que sabes nada hasta que estés preparada. ¿Puedes hacerlo? Respiró hondo y la vi recomponerse, recurriendo a reservas de fuerza que no estaba seguro de que supiera que tenía. Sí, puedo hacerlo. Al salir de la cafetería, Sara se volvió hacia mí una vez más. Papá, gracias. Sé que debe de haber sido horrible para ti saber esto y tener que contármelo, pero gracias por protegerme. Te quiero, cariño. Vamos a superar esto. Ella asintió, enderezó los hombros y caminó hacia su coche con la dignidad y la determinación que me recordaron exactamente por qué estaba tan orgulloso de ser su padre. Marcus nos había subestimado a los dos, pero estaba a punto de descubrir que la familia Walsh era más fuerte de lo que jamás había imaginado. 3 días después de nuestra comida en la cafetería, Sara me llamó a las 6 de la mañana. Su voz era tranquila, firme y completamente diferente a la de la mujer devastada que había dejado en el aparcamiento. Papá, lo hice. Anoche me enfrenté a él. Me incorporé en la cama, en alerta al instante. ¿Cómo te fue? Mejor de lo que esperaba. Esperé a que llegara a casa de su cena de negocios, que según la cronología de tu investigador, era en realidad una cena con Amanda. Tenía todas las pruebas dispuestas sobre la mesa de la cocina como si fuera una presentación. Registros financieros, fotografías, documentos de trabajo, todo. ¿Qué dijo? Sara se rió, pero no había nada de humor en ello. Primero, intentó negarlo. Luego, intentó restarle importancia. Dijo que solo era una amistad que se había complicado. Después, cuando se dio cuenta de que tenía documentación de todo, Se enfadó y empezó a gritar diciendo que había violado su privacidad al contratar a un investigador privado. Su privacidad, repetí, sintiendo cómo mi propia ira se avivaba. Sé que a mí tampoco se me escapaba la ironía, pero papá, la cuestión es esta. No le tenía miedo. Por primera vez en meses, quizá años, sentí que tenía poder en nuestra relación. No podía manipularme. No podía hacerme dudar de lo que estaba viendo porque tenía pruebas. Estoy orgulloso de ti. Hay más. Cuando se dio cuenta de que ya no podía manipularme, cambió de táctica. Empezó a hablar de que nuestro matrimonio ya estaba pasando por dificultades de todos modos, de que nos habíamos distanciado, de que quizá esto fuera lo mejor. Dijo que, de todos modos, tenía pensado hablar conmigo pronto sobre la separación. ¿Cómo respondiste? Le dije que le ahorraría el trabajo. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, definitivas y contundentes. Mi hija había tomado una decisión y estaba tomando las riendas de su vida. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy enfadada, estoy dolida. Pero papá, también me siento aliviada. Llevo meses viviendo con la sensación de que algo iba mal, culpándome a mí misma, esforzándome más por arreglar algo que ya estaba roto. Ahora sé que no era yo. Nunca fui yo. Durante las semanas siguientes, vi cómo Sara se transformaba. Se mudó de la casa que había compartido con Marcus a un pequeño apartamento más cerca de su oficina. Contrató a Linda Patterson, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. Y armada con la investigación de Tommy, Linda construyó un caso que protegía completamente los intereses de Sara. Marcus intentó defenderse al principio. Afirmó que el negocio con Amanda era solo un proyecto paralelo, que el dinero que había gastado era suyo,
y que Sara estaba siendo vengativa e irrazonable. Pero cuando Linda presentó las pruebas del engaño financiero sistemático y del uso de los bienes conyugales para financiar una aventura, su abogado recomendó rápidamente llegar a un acuerdo. El acuerdo prenupcial en el que él insistió antes de vuestra boda nos favorece, le explicó Linda a Sara durante una de sus reuniones. Se diseñó para proteger sus bienes, pero también significa que no puede reclamar ningún derecho sobre tus cuentas de jubilación ni sobre la herencia de tu madre. Y dadas las pruebas de mala conducta financiera, podemos reclamar el reembolso de los fondos conyugales que gastó en su aventura. El acuerdo se cerró 6 semanas después de que Sara se enfrentara a Marcus. Conservó sus ahorros de jubilación, recibió el reembolso del dinero que Marcus había gastado en Amanda y salió de su matrimonio con la dignidad intacta y el futuro asegurado. Pero el cambio más importante se produjo en la propia Sara. La mujer que se había estado matando a trabajar para intentar salvar un matrimonio que llevaba meses acabado había desaparecido. En su lugar había alguien segura de sí misma, centrada y genuinamente feliz por primera vez en años. «Me han ascendido», me dijo durante una cena en un restaurante de su elección. No era un lugar que Marcus hubiera aprobado, pero sí un sitio con excelente comida y un ambiente acogedor. Directora senior de marketing. Un aumento del 20%, mi propio equipo. Y lo mejor de todo, no tenía que preocuparme por cómo afectaría al ego de Marcus. Enhorabuena, te lo has ganado a pulso. He estado pensando en eso, dijo enrollando la pasta en el tenedor. Trabajé duro, pero también me contuve, por miedo a que tener demasiado éxito amenazara a Marcus. Rechacé oportunidades, trabajé entre bastidores en lugar de atribuirme el mérito. Me hice pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Y ahora ya no voy a seguir haciéndome pequeña por nadie. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero me pasé toda la velada observando a mi hija, maravillándome del cambio que había experimentado. La tensión que había acumulado en los hombros durante años había desaparecido. Se reía con más facilidad, hablaba con más seguridad y parecía ocupar más espacio en el mundo. Mientras nos preparábamos para irnos, Sara se inclinó sobre la mesa y me tomó de la mano. «Papá, tengo que darte las gracias otra vez. No solo por descubrir la verdad sobre Marcus, sino por la forma en que lo manejaste. Podrías haberme contado simplemente lo que viste aquel día, pero en lugar de eso, te aseguraste de que tuviera toda la información necesaria para protegerme. Hace mucho tiempo que aprendí que la información solo es poderosa cuando es completa y precisa. Hay algo más», continuó. «La noche que Marcus te humilló durante la cena, cuando hizo ese comentario sobre lamer la comida del suelo. Debería haberte defendido. Debería haberme levantado y haberle dicho que su comportamiento era inaceptable. Siento no haberlo hecho. Estabas en una situación imposible. No, yo estaba en una relación que me había enseñado a evitar los conflictos, a suavizar las cosas, a fingir que los problemas no existían en lugar de abordarlos. Pero ya no quiero ser así». 2 meses después, Sara me llamó para contarme que iba a organizar una cena. Solo unos cuantos amigos del trabajo, nada lujoso, pero quería que vinieras. Me di cuenta de que nunca te había invitado a mi nueva casa. El apartamento de Sara era todo lo que su casa con Marcus no había sido. Acogedor, cómodo, lleno de fotografías y libros y de ese tipo de toques personales que hacen que un espacio se sienta como un hogar. Lo había decorado totalmente según su propio gusto, sin tener en cuenta las preferencias u opiniones de nadie más. La cena fue pequeña pero animada. Los compañeros de Sara la respetaban claramente, y varios de ellos mencionaron los proyectos que ella dirigía, las innovaciones que había implementado, el reconocimiento que había recibido. Me sentí rebosante de orgullo, no solo por su éxito profesional, sino por la seguridad con la que se movía por su propia vida. Después de que los invitados se marcharan, Sara y yo nos sentamos en su balcón, contemplando las luces de la ciudad. «Tengo algo que contarte», dijo, con un tono de emoción en la voz que no había oído en años. «¿Qué es?» «Me encontré con Marcus la semana pasada, nada menos que en el supermercado. Estaba con Amanda. Me puse tenso, preguntándome si verlos juntos habría reabierto viejas heridas. ¿Cómo fue?» «Incómodo durante unos 30 segundos, y luego nada. No sentí nada, ni ira, ni dolor, ni arrepentimiento. Lo miré y me pregunté qué había visto en él,
¿Cómo había podido pensar que merecía el esfuerzo que dediqué a nuestro matrimonio? Eso es buena señal. Pareció sorprendido de verme. Me preguntó cómo estaba, si salía con alguien. Creo que esperaba que estuviera devastada. Quizá esperaba que me estuviera desmoronando sin él. ¿Qué le dijiste? Sara sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente feliz que le había visto en años. Le dije que estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo, y luego me alejé. ¿Cómo se lo tomó? No lo sé, y no me importa. Eso es lo increíble, papá. De verdad que ya no me importa lo que Marcus piense de mí. Su opinión no tiene poder sobre mí. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el camino que nos había llevado hasta ese punto. Había comenzado con mi humillación en una cena, con la crueldad despreocupada de Marcus y el silencio de mi hija. Pero había terminado con ambos más fuertes, más sinceros y más unidos de lo que habíamos estado en años. El hombre que había creído que podía menospreciarme, que había creído que podía tratarme como a una vieja tonta sin importancia, me había dado sin querer el mayor regalo posible. Su arrogancia había creado las circunstancias que me permitieron proteger a mi hija y ayudarla a recuperar su vida. 6 meses después de que se formalizara el divorcio, Sara me llamó con una noticia que me sorprendió. Estoy pensando en volver a salir con alguien, dijo. Hay alguien en el trabajo. En realidad, alguien a quien conozco desde hace tiempo, pero al que nunca presté atención cuando estaba casada. Me ha invitado a tomar un café. ¿Qué te parece? Nerviosa, pero emocionada. Y papá, esta vez no voy a conformarme con menos. Ahora sé lo que me merezco y no voy a aceptar nada menos que eso. Un año después, Sara trajo a David a la cena del domingo en mi piso. No se parecía en nada a Marcus. Era más tranquilo, más amable, alguien que parecía genuinamente interesado en lo que Sara tenía que decir y orgulloso de sus logros. Cuando ella hablaba de su trabajo, él la escuchaba con atención y le hacía preguntas reflexivas. Cuando ella mencionó un problema con el que estaba lidiando, él le ofreció apoyo sin intentar resolverlo por ella. Y lo más importante, me trató con respeto. No con la cortesía fingida que Marcus había mostrado, sino con un interés genuino por mis opiniones y experiencias. Me preguntó por mi servicio militar, mis opiniones sobre la actualidad y mi relación con Sara. Parecía entender que amar a mi hija significaba respetar a las personas que eran importantes para ella. Mientras los observaba juntos, me di cuenta de que la traición de Marcus había sido una bendición disfrazada. Había obligado a Sara a examinar lo que quería en una relación, a comprender su propio valor, a negarse a aceptar menos de lo que se merecía. La mujer sentada a mi mesa era más fuerte, más feliz y tenía más confianza en sí misma de lo que jamás había tenido durante su matrimonio. Esa noche, después de que David y Sara se marcharan, me senté en mi tranquilo apartamento y pensé en los acontecimientos que nos habían llevado hasta allí. Marcus había intentado humillarme, hacerme sentir impotente e irrelevante. En cambio, había despertado en mí algo que había permanecido latente desde mi jubilación. El pensamiento estratégico, la planificación cuidadosa, los instintos protectores que me habían servido tan bien durante mi carrera militar. Al intentar menospreciarme, Marcus me había recordado exactamente quién era yo. Y al descubrir su traición, había podido darle a mi hija el regalo más importante que un padre puede ofrecer: la información que necesitaba para protegerse y el apoyo que necesitaba para construir una vida mejor. La última vez que vi a Marcus fue en un restaurante del centro, casi 2 años después del divorcio. Estaba solo, parecía más viejo y más cansado de lo que recordaba. Me vio al otro lado del local y asintió con rigidez. Le devolví el gesto, sin sentir más que una leve sensación de satisfacción. El hombre que una vez había parecido tan poderoso, tan en control de la dinámica familiar, ahora se veía exactamente como era. Alguien que había cambiado el amor genuino por una emoción pasajera y había descubierto demasiado tarde lo que había perdido. Pensé en acercarme, en decirle que Sara estaba comprometida con un hombre que la amaba y la respetaba, que la habían ascendido de nuevo y que era más feliz de lo que jamás la había visto. Pero me di cuenta de que ya no se merecía saber nada de la vida de mi hija. Había perdido ese derecho cuando decidió traicionar su confianza y construir su futuro con otra persona. En lugar de eso, terminé mi cena y me fui a casa, a mi tranquilo apartamento,
donde una foto enmarcada de Sarah y David descansaba sobre la mesa de la cocina, junto al crucigrama del periódico que hacía cada mañana. Era una vida sencilla, pero honesta, genuina y llena de personas que se valoraban unas a otras. Marcus me había enseñado una lección importante aquella noche en que me humilló en su cena. Me había recordado que el respeto no es algo que se pueda exigir, es algo que se gana con tus acciones, tu carácter y el trato que das a los demás. Y me había demostrado que, a veces, la respuesta más poderosa a la crueldad no es la ira ni la venganza, sino la paciencia, la planificación y la tranquila satisfacción de ayudar a que prevalezca la justicia. Mi hija era libre, feliz, y estaba construyendo una vida con alguien que la merecía. Y yo había contribuido a que eso fuera posible. A mis 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender a las personas que amas, y que a veces, la mejor venganza es simplemente ayudar a las personas buenas a construir una vida mejor.